nuevos signos, el número 578, el primero, 578, el pueblo que conoce a su Dios, y después el himno 482, quiero cantar, plenario adventista. Quiero, hermanos, hablarles un poco acerca de la música en el Antiguo Testamento, porque hay ciertas confusiones y ciertos conceptos que quiero aclarar en este breve estudio que voy a hacer y que se me inspiró justamente esta mañana. Al abrir el himnario, pues se me ocurrió dedicar un tiempo a cómo se tocaba la música. Así que abramos nuestras Biblias en Salmo capítulo 150. Allí verán un detalle en este salmo muy conocido. Dice: alabad a Dios en su santuario. Verso 1. En hebreo, vamos a usar el hebreo a través de este breve estudio para llegar a un consenso unánime y que nos brinde una convicción bíblica de qué está hablando el Antiguo Testamento. Veamos allí en el Salmo 150, alabad a Jehová, una famosa frase, aleluya. Justamente aleluya significa alabad, aleluya, alabad a Jehová, a Dios, ya, una contracción de Yahvé. ¿Y qué dice? ¿En dónde alabad a Dios? ¿En dónde? En su santuario. Observen, alabadle. En hebreo, en su santuario, Bakadesho. Aleluya, Bakadesho. En hebreo, aleluya, alabad a Dios en su santuario. Así que esa es la introducción. Alabarlo en el santuario. Ahora, alabarlo en el santuario, ¿con qué? Bueno, allí continuamos leyendo. Alabarle, primero dice alabarle en toda la extensión de su fortaleza, alabarle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Observe que todas esas características, por sus hechos extraordinarios, por la grandeza de sus acciones. Pero ¿dónde es el contexto? ¿Dónde se alaba? En el santuario. Lo vamos a ver un poco más adelante cómo es que se alababa en el santuario. Dice, alabadle a son de bocina. Aquí se mencionan varios instrumentos: bocina, salterio y arpa, adufe y flauta, cuerdas y órgano, címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que muchas personas toman el verso 5, todo lo que respira, es decir, todo, cuanto se pueda tocar y todo lo que respira. Ahí se incluye a todo tipo de instrumentos. Pero vamos a ver que el contexto está dentro del santuario. Y vamos a ver que dentro del santuario no todos los instrumentos que hoy se conocen se usaban. Hay muchos instrumentos que hoy se han usado, se han inventado, se han creado debido a la creatividad del hombre, pero que no se usaban en el santuario. ¿Ok? Vamos a ver. Dice aquí claramente en el verso a son de bocina. Aquí se usan varias palabras. En el verso 3, Benebel, lo traduje del hebreo, salterio, Benebel, y arpa, quenor o quinor, un instrumento con cuerdas que se punteaban por los dedos y que daban un sonido parecido al arpa que hoy tenemos, aunque claro, en un sentido más primitivo, parecido al arpa de David. Y vemos allí que usaba tambor, dice, alablen con tambor, verso 4, y con instrumentos de cuerdas. Así que había varios instrumentos de cuerda que se clasifican como minim,
clasifica en instrumentos de cuerda, pero vamos a hablar con un concepto que es el que hoy confunde a las personas, que muchos interpretan el verso 4, estamos leyendo el Salmo 150, verso 4, algunas versiones, especialmente la versión moderna de Reina Valera, dice, alábenle con danza, ¿ok? Vemos ahí que, sin embargo, no todas las versiones están de acuerdo. Por ejemplo, aquí la versión Reina Valera antigua dice, alábenle con adufe y flauta, ¿ok? Y otras versiones versan en el mismo sentido. Ahora, el contexto es dentro del santuario. Y vamos a ver cosas interesantes. Vamos a leer lo que dice el deseado de todas las gentes. Interesante, Ellen G. White. Y vamos a ver también otros autores y otros libros, como el libro de Jueces y el libro de Éxodo, cómo se danzaba. Ok, el contexto es que la palabra que se usa en Salmo 154 para danza es majoul. Alábenle por tanto con adufe y bajo majoul. Majoul, que la Reina Valera del año, la antigua, interpreta, como yo dije correctamente, porque es el contexto. El contexto es dentro del santuario, no fuera del santuario, dentro del santuario. Y en este breve estudio vamos a ver el arreglo que hizo David y cómo se usaba la música dentro del templo de Salomón. Ok, pero vamos allí, dice claramente Majoul. Sin embargo, en el 2 de Samuel 6 dice que David danzaba. Usa la palabra macarker. Y David danzaba. Observe la palabra macarker, que es muy diferente de Majoul. Y otra cosa, ¿dónde danzaba David? ¿Dónde danzaba? No era en el templo. Vino de una victoria con los filisteos y demás y danzó con alegría. Pero observe que no era dentro del templo, no era un contexto formal litúrgico, sino que era de un contexto de la victoria, y él pues se alegró y danzó. ¿Pero danzó dónde? En un lugar al aire libre. Ok, vamos a ver, ya lo definimos, vamos a ir al libro de Primera de Crónicas 15. Vamos a ver el arreglo. Y como les dije, es un estudio breve, a grosso modo. Ustedes pueden ampliar, porque para eso hay contextos bíblicos amplios. Primera de Crónicas 15 y verso 16. Dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas. O sea, le dijo a los levitas, no lo dijo a cualquiera del pueblo. Le dijo a los levitas que se formasen cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos. Observa que son los instrumentos justamente que menciona Salmo 150. Observa que Salmo 150 no está hablando de un contexto independiente. Salmo 50 es un salmo, y por cierto, el salmo eran composiciones que se cantaban o se tocaban, y también se cantaban, porque los salmos, a propósito, tenían la letra que se cantaba y se acompañaban con instrumentos de música. Así que los salmos tenían que ser acompañados con instrumentos de música, y estos los instrumentistas eran los levitas, que estaban constituidos en cantores y músicos de intérpretes, salterios, arpas, címbalos, tal como menciona Salmo 150, y que alabaran la voz con alegría. Y así fue. Ahora sí que vemos aquí un contexto. Había un instrumento que solamente era tocado por los sacerdotes, no era por los levitas, y era la trompeta. Dice claramente el verso 24 de Primera de Crónicas 15, 24, y Sefanías, Josafat, Nataniel, Amasai, Zacarías, Benaya, Eliezer, sacerdotes, tocaban ¿qué? Las trompetas. Así que las trompetas era por una razón específica, muy especial, era solamente
tocada por los sacerdotes. Los sacerdotes era la clase sacerdotal que era encargado, como ya sabemos, de hacer los sacrificios en el altar. Los levitas no tenían acceso a esos sacrificios. Y sin embargo, esos sacerdotes también eran los que estaban designados, ordenados por David, de acuerdo al arreglo que hizo David, para que tocasen las trompetas delante del arca de Dios. Así que observe este contexto. Trompetas tocadas delante del arca de Dios. Así que otro contexto es Primera de Crónicas 16, 4 y 5. También, ahí también añade, y puso delante de Jehová el arca, ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y alabaran a Jehová, es decir, alabaran con cantos. Y se menciona aquí Asaf, Zaharaya, Yemiel, Semarot, Yehiel, pueden leer los nombres, con sus instrumentos de qué, otra vez, justamente lo que menciona Salmo 150, salterios y arpas, y Asaf con sonido de címbalos. Benaías también y Hasaniel, sacerdotes, continuamente, se usa la palabra tamid, lo tocaban continuamente, es decir, sin interrupción, con trompetas, delante del arca del pacto de Dios. ¿Ok? Es interesante. Ahora si vamos Primera de Crónicas, ahora vemos en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 6. Dice, y los sacerdotes asistían en su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey. Así que David había fabricado esos instrumentos para confesar a Jehová que su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tañían trompetas o tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Observe esa palabra. Cuando se tocaba, toda la congregación se ponía de pie para alabar a Yahvé. Dice, alabe a Jehová. Aleluya. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Va Kadosh en su santuario. Ok, entonces volvemos a el mismo libro de Segunda de Crónicas, pero el verso 29. Allí otra vez estoy dando las referencias para que ustedes la estudien. En Segunda de Crónicas, capítulo 29 y versos 25, dice, y también puso ese el arreglo que hizo el rey Ezequías. Fue en los días de Ezequías, no solamente David, sino en los días de Ezequías. Parece que hubo ahí un problema de que se abandonó un poco el orden, y ahí se menciona que se hizo un arreglo que puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Observe que no hizo nada nuevo, sino que ese fue un arreglo de David. Parece que se restituyó el arreglo que hizo David, porque se mencionan los mismos instrumentos. Dice Segunda de Crónicas 29, 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de quién, de David, y de Gad vidente, y de Natán profeta, porque aquel mandamiento fue por mano de Jehová y por mano de los profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Así que el orden se mantuvo y se restituyó el orden que había hecho David. Y eso es justamente como yo, y no me canso de repetirlo, eso es justamente lo que dice el Salmo 150. Y esos son los instrumentos que se usaban en el santuario, no afuera, sino dentro del santuario. Instrumentos que había creado David. Entonces, allí, y los sacerdotes con trompetas. Ahora también puedo buscar Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, versos 10 y 11. Ahí Esdras capítulo 10. Abuelo de pájaro, Esdras capítulo 3.
versos 10 y 11, ahí se habla del arreglo que hizo Esdras y Nehemías, aquellos días de la reforma religiosa en la construcción del segundo templo, después del retorno de la cautividad de Babilonia. Interesante. Vamos a ver, dice que cantaban y alababan, dice claramente. Mientras los albañiles echaban los cimientos, vestidos los levitas, hijos de Asaf, estaban con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David. Observen que no se rompió el orden. El orden se mantuvo desde la época de la construcción del primer templo. Estaba escrito y por orden de David es que había que hacer ese arreglo. Y eso lo especifica ya en los días de Esdras. Después del retorno de la cautividad en el segundo templo, especifica que según lo que había ordenado David. Dice, y cantaban, alababan y confesaban a Jehová, diciendo, porque bueno, porque para siempre es su misericordia. Interesante, ¿no? El Salmo, así se usa en el Salmo 136:1. Para siempre su misericordia, alabad a Jehová, para siempre su misericordia. Ya, alabad a Jehová. Aleluya. Y todo dice, porque la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y muchos de los sacerdotes y los levitas que habían visto la casa primero lloraban. Es decir, que no era la misma calidad, y otros daban voz de alegría. Sí, la nueva juventud. Así que habían sentimientos combinados, uno de alegría, otro de tristeza, porque no era lo mismo que ellos habían visto en los días de David, en los días del primer templo. Pero bueno, pero lo cierto es que se mantuvo el orden. Ahora vamos a ver al problema de la danza. La danza, en primera mención que hace la Biblia en Éxodo 15, 20-21. Vamos a Éxodo. Allí tenemos la historia de cuando cruzan el Mar Rojo, quiénes eran los que danzaban. Vamos a ver si eran los hombres de Dios, o se bailaban en parejas, al estilo de hoy, o vamos a ver qué se hacía. En Éxodo 15, 20 y 21 dice claramente que María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Interesante. Y ese otro contexto es el de Jueces 21. Ahora vayamos a Jueces, el libro después de Deuteronomio, Josué, Jueces capítulo 21. Allí, en el verso 21, menciona a las mujeres de Silo. Había una situación histórica. Los benjamitas no tenían para sí mujeres, había una guerra y todos los hombres, todas las mujeres, terrible la situación. Así que ellos necesitaban, dice, porque el sexo de las mujeres había sido raído de Benjamín, capítulo 16. ¿Qué haremos acerca de las mujeres para los que han quedado? Habían matado a los hombres. Solamente dice, porque el sexo de las mujeres había sido raído de Benjamín. Entonces dice, para que no falte de la heredad de Jehová, verso 21, y están atentos, cuando viereis salir a las hijas de Silo a bailar en danzas, observen, las hijas de Silo, bailando en danzas, salid ustedes y arrebeten cada uno mujer para sí, y entonces vayan a la tierra de Benjamín, y así lo hicieron. Así que en este contexto se menciona, como el caso de Éxodo, las mujeres danzaban, los hombres no. Ahora, hay un contexto en que Ellen White menciona danza. Vamos a lo que tiene en el libro Conflicto, lo que lee en el libro Deseo de todas las gentes, el antiguo, esta versión de Pacific Press Publishing Association, la versión moderna, pero bueno, le voy a dar el capítulo 51, la luz de la vida. Ok, en ese capítulo, vamos a decir capítulo porque en otros libros puede tener una página diferente, pero el capítulo 51, que en este libro es la página 428, dice allí,
claramente la costumbre. Dice, después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. ¡Qué espectáculo más maravilloso! Imagínense en su mente esa luz como un gran fanal hoy que alumbra sobre la ciudad. En aquellos días no había luz eléctrica, era la luz del sacrificio de la tarde, se encendía en la lámpara del santuario. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Ahora, por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Observe la escena. Era el atrio. ¿Qué cosa es el atrio? Bueno, el atrio no era dentro del templo. El atrio era como un patio que tenía como un pórtico, pero no era dentro del templo, era afuera, el atrio. ¿Ok? Era en atrio donde se desarrolla la escena, y vamos a ver qué escena se desarrollaba allí. Dice, por la noche cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, observen, los sacerdotes, hombres canosos, los hombres ya ancianos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo, observen que todos son, ¿qué? Machos, varones masculinos, ahí no hay mujeres. Hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas. Así que era una danza típicamente y exclusivamente masculina. Se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Qué maravilla. Así que esto confirma un concepto de que un concepto erróneo en muchos hermanos de diferentes iglesias que tienen muy buena intención, pero que están fuera de contexto bíblico. Ya lo hemos leído, le he dado las citas, pueden revisarla, pueden estudiarla, y verán que en el templo no se bailaba. Para nada, para nada. Y la mención de David que vino a bailar no era en el templo. Fue conmemorando una batalla contra los filisteos fuera en el templo. Fue por inspiración, muy bueno para alabar a Dios, pero no era el orden establecido, no era dentro del templo. Así que, en resumen, la interpretación cualquiera que se haya hecho, basada en el Salmo 150, verso 4, o cualquier otra, está fuera de contexto. No se usaba, primero, no se usaban todos tipos de instrumentos, no se usaban todos, solamente 4. Alfa, arpa, adufe, salterio, tamborín, trompeta. Los 3 o 4 primeros, únicamente los levitas. Los sacerdotes, trompetas. Así que estaba perfectamente marcado quién debía tocar y qué instrumento. No había danza. Conclusión, no había danza. No me opongo a la danza, en primer lugar. Pueden hacerlo para alabar a Dios, pero que si lo hacen porque está basado en la Biblia, la lección que hemos estudiado en este breve pero sustantivo estudio bíblico demuestra que no hay base bíblica para decir que hay que danzar dentro de la iglesia. No todo, dice, todo lo que respira alabe a Jehová, tampoco todo lo que respira o todos los instrumentos que existan o puedan existir no se usaron en el templo. Por tanto, no se puede usar, les repito, no me opongo, pero no se puede usar como pretexto bíblico, porque la Biblia no apoya, no hay contexto bíblico para apoyar que todos los instrumentos se usaban para alabar a Dios, porque no habían todos los instrumentos, ni tampoco se puede decir que la danza se usaba porque la danza no estaba como parte del servicio litúrgico en el templo ni de Salomón, ni el segundo templo, ni aún en el Antiguo Testamento. Busquen el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento.
y vea si se danzaba en las iglesias cristianas. Léanlo. No existe ese orden. Que este estudio sea un incentivo para que ilumine sus mentes y puedan abrir un poco más de entendimiento en cuanto al estudio de la Biblia. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Leonardo Domenech, un investigador y músico. Ya me vieron tocar el piano. He tocado el piano por muchos años en la iglesia. Y esa es mi parte de mi vida, al igual que la investigación bíblica. Que Dios los bendiga ahora, hermanos, ahora y siempre, amén.